Buenos días, chicos, chicas. Vamos a tratar hoy día el tema de la vivienda. Uno de los problemas más característicos de la pobreza en el Perú es el tema de la carencia de una vivienda. Cuando la vivienda tiene algunos medios que están dotados, por ejemplo, de luz, agua, desagüe, creo que es una vivienda digna. Pero es indigna, es humillante cuando una vivienda precaria no cuenta con esa posibilidad. Y en el Perú, si ustedes se dan cuenta, no hay que ser muy técnicos. Simplemente cuando viajamos, por ejemplo, a Lima, van a ver una serie de construcciones en las vías, ¿no?, cerca de la Panamericana, o cuando nos desplazamos en las partes altas de Ancón, Chancay, Huaral, Huacho mismo, y una serie de lugares de nuestro país, se van a dar cuenta la forma impertinente de las construcciones, las formas inadecuadas de las construcciones, las formas en realidad pobres de vivir de gran cantidad de gente. En la clase anterior dijimos que, según datos de INEGI, más del 40% de la población peruana está inmersa en pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede satisfacer dignamente el tema de vivienda, de alimentos, de educación y salud. La vivienda, hasta antes del 60, de alguna manera, el Estado tenía una presencia muy importante. De ahí que recuerdo, para ese tiempo, había una serie de mutuales, había una serie de cooperativas que se asociaban y buscaban socios en pro de la constitución de una vivienda. Muchos de los padres de ustedes, abuelos de ustedes, seguro accedieron a una vivienda digna, en espacios adecuados, porque precisamente contaban con esas posibilidades, con las inversiones de esas entidades grupales, las mutuales. Particularmente una casuística acá en Huacho, la organización Huacho, la organización San Pedro y la organización de la entrada de Huacho fueron financiadas por mutuales. Estas mutuales a la vez un poco que construían las pistas, veredas, agua, desagüe, facilitándole a las personas, entregándole la casa con el tiempo, y estos luego iban pagando en cuotas mensuales hasta honrar todo el compromiso. Pero del 70 para adelante esa posibilidad ya fue postergada, esa posibilidad ya no se consideraba, las mutuales fueron retiradas, la superintendencia de Banca de Seguro los declaró fuera de lo legal, incluso muchas cooperativas de vivienda colapsaron, dejaron de funcionar, y bueno, ahora nos encontramos en un tema que es duro de afrontar, ¿no? ¿Por qué hay déficit habitacional? ¿Por qué la gente no tiene casa propia? Uno, porque mucha gente pues tiene bajos recursos económicos. Entonces, si quiere construir su casa, no puede acceder a un préstamo del banco. Y sus ingresos diarios son tan limitados que muchos en Perú, saben ustedes, que trabajan el día a día y además no tienen una cultura del ahorro, de la disciplina, del orden, y más bien viven con ese día a día y superviven, y no hay pues una proyección para tener una residencia digna. Por eso siempre, cuando a veces converso con los chicos, con ustedes, jóvenes, siempre les digo, cuando quieran hacer vida marital, va a ser conveniente de que tengan una casa, o por lo menos un terreno bien definido, para poco a poco ir construyendo su casa. Creo que una garantía para la estabilidad de la pareja, de un matrimonio, de un hogar, es contar con una casa propia. Cuando no se tiene esa casa propia, suele uno arrimarse a otros espacios de la familia original
generándose problemas después. Por otro lado, otra de las causas del déficit habitacional creo que es el no acceso a financiación, es decir, el cliente no es calificado como garante para cumplir con algunas cuotas a las que puede acceder, precisamente porque su ingreso es pobre, es limitado. Asimismo, otro de los factores es el desconocimiento, la poca conciencia que tiene la gente que aspira a tener pues un hogar, una casa, una familia, ¿no? Pero que si se le educara a estos chicos desde que está en la secundaria, desde los primeros años de la secundaria, que haya una cultura de ahorro, la necesidad de un hogar, de una casa antes de acceder al matrimonio, un compromiso antes de tener hijos, creo que la cosa variaría un poco. Asimismo, otro de los factores que hace que la gente no acceda a la vivienda así nomás es la cultura de la informalidad. Si ustedes observan incluso en ciertas zonas de acá, del mismo Huacho y seguro Lima y otros espacios, y esto también lo será en países como Argentina, Brasil, la informalidad es propiciada desde los sectores corruptos, desde las autoridades corruptas de la misma municipalidad. Resulta que hay alguien que invade un espacio y a los 2 años tienen un edificio de 4 o 5 pisos. La pregunta sería, ¿por qué parte de ese dinero que invirtió en el edificio no lo invirtió en la compra de un terreno más adecuado? ¿No? Es la cultura de la informalidad. Nos gusta lo fácil en ciertas cosas y a partir de eso querer crecer. Asimismo, esta informalidad pues hace que la gente ocupe espacios no aptos para la construcción de casas, pero ahí debería estar la municipalidad, debería estar el gobierno regional, deberían estar los técnicos monitoreando y viendo e incluso informando a los directivos de la municipalidad y del gobierno regional para que tomen medidas, porque puede hacer que esa sea una zona de desplazamiento cuando haya lluvias, puede hacer que esa zona sea muy arenosa y no sea apta para las construcciones de una casa, de un edificio, o puede ser hasta zonas arqueológicas. Acá en la Universidad de Huacho hubo un catedrático, el doctor Luis Estrada, un técnico, conocedor, importante, ¿no? Investigador, que ahora creo que está en San Marcos como investigador, que se oponía, por ejemplo, a que la parte izquierda de Manzanares sea apta para vivienda, porque él decía que es una zona arqueológica, donde hay entierros, donde hay una serie de restos arqueológicos que no son una garantía pues, para una situación como la nuestra, más aún Perú siendo un país telúrico. Acá en Perú siempre van a haber terremotos, siempre van a haber temblores, van a haber movimientos, cosas que de repente en otros países no lo hay, como en Brasil, ¿no? En donde las casas, incluso las casas chicas de un solo piso, no se hacen con columnas. Acá sí hay que hacerlo con columnas precisamente por la inseguridad del terreno. Asimismo, hay zonas de alto riesgo. Uno viaja de aquí a Lima, y se da cuenta que alrededor, por donde pasan los ríos Lima y otros ríos por ahí, el Lurín al sur, o el Chillón acá al norte, al filo de esos ríos hay construcciones que con el tiempo se van a desgastar y se van a venir abajo. Es también la cultura de la informalidad. Asimismo, la falta de saneamiento de una serie de terrenos. La gente a veces es incluso botada en algunos lugares después de 30, 40 años porque no supo sanear, no supo ser asesorado por la municipalidad, por los técnicos de la municipalidad y tampoco por asesores particulares que le orientaran a cómo sanear los espacios de su vivienda. Entonces, el déficit de vivienda tiene una serie de factores, ¿no? Externos, diríamos, condicionales de la misma sociedad, las entidades gobernadas de manera corrupta, de manera insegura, de manera pues espontánea, y también la falta de una cultura de seguridad,
la presencia de una cultura de la informalidad por parte de las personas. Asimismo, esto también permite pues que en nuestra realidad peruana, limeña, huachana, haya también grupos delincuenciales que se organizan para invadir terrenos y después venderlos a un precio sobrecargado en beneficio de esos grupos delictivos que hacen de la pobreza un negocio y trafican terrenos. Pero también esto indudablemente con el aval de los organismos gubernamentales. Por otro lado, de alguna manera, también la falta de promoción de acceso a viviendas como se hace, por ejemplo, en Lima, en donde hay empresas que invierten, pero que también hay que tener algunos requisitos formales para acceder a esa vivienda. Asimismo, creo que hay que referir de manera importante la falta de una reglamentación, de paradigmas, de pautas precisos, para que las construcciones se ciñan de un modo ordenado, adecuado, para no estar después en dificultades. Yo sé que hay zonas, por ejemplo en Arequipa, en España mismo, donde las casas hasta colores similares tienen, porque allí sí la autoridad se ha impuesto de buena manera y creo que también la población ha sabido responder a esas decisiones inteligentes en beneficio de las poblaciones en general y particularmente de los sectores más desposeídos, pobres, como que tenemos casi un 40% en nuestra realidad. Tener una vivienda digna es permitirle, creo, a la gente vivir de manera humana, con el ejercicio de una realidad presente, pero también con una proyección interesante a futuro, sobre todo pensando en los hijos. ¿Qué es lo que tenemos que decir de manera resumida sobre ese tema?